el Codex Gigas o Código del Diablo. Este libro lleva por nombre el Codex Gigas, o libro grande en latín, e impresiona por su asombroso tamaño de 92x 50,5x 22 centímetros, cuenta con 624 páginas y peso unos 75 kilogramos. En algún tiempo fue considerado como la octava maravilla. Dentro de este se encuentra la Biblia, historias antiguas y cosas extrañas. A través de la historia el Codex ha transpirado temor, pero todos querían tenerlo ya que les inspira poder, quizá una fuerza diabólica la de Satanás, ya que en una página se encuentra un dibujo del diablo. Ninguna otra Biblia en el mundo tiene alguna imagen así y nadie sabe por qué lo crearon. Se cree que se terminó de escribir en 1230, desde entonces se ha cuestionado quién lo escribió y por qué lo hizo. La caligrafía del libro es muy constante, por lo que no se sabe si fue un solo escritor o varios. Pero lo que más asombra es la grandeza y la falta de tiempo que pudo haber tenido. Según cuenta la leyenda, el Codex Gigas fue escrito por un monje condenado quien vendió su alma al diablo. La historia comienza en el 1230, en una celda fría un monje pide por su vida, está en un problema mortal ya que su pecado ha hecho polvo una regla monástica tan ofensiva que se mantuvo en secreto. Estos monjes son conocidos como monjes negros ya que sus túnicas simbolizan la muerte terrenal, toman votos de pobreza, castidad y obediencia, así como sacrificios físicos, ayuno, depravación de sueño y autoflagelación, pero los débiles caen en avaricia, envidia, desviación sexual. Los castigos son bastante extremos. En algún lugar del monasterio los mayores escogen si el monje pecador es asesinado o no. La noticia es desoladora ya que mañana a esta hora será asesinado lentamente, ladrillo por ladrillo será emparedado. Ya condenado el monje teme por la tortura que sufrirá, por lo que este monje promete algo imposible. Escribirá un libro enorme, el más grande de su época, en una sola noche, contendrá la Biblia y toda la sabiduría humana. Los mayores acuerdan darle una oportunidad. El libro debía ser entregado al amanecer o tendrá que encarar la muerte segura. Entonces empieza a escribir página por página hasta que se le entume la mano. Para la medianoche la muerte parecía inevitable ya que todavía faltaba mucho por hacer. Ya en desesperación le pide ayuda al arcángel caído, a Satanás. Según cuenta la leyenda, este atendió a sus súplicas, así como los evangelios fueron guiados por Dios. El Codex Gigas fue guiado por la mano del diablo. Según los investigadores, este libro está escrito con tinta de animales totalmente, y por la consistencia de la grafía se apoya la teoría de que fue realizada por un solo autor, pero ¿cómo un solo autor pudo realizar todo eso? Se cree que en la época que se escribió el mundo pasaba por muchos problemas, guerras, desastres naturales, enfermedades mortales, entre otras cosas, por lo que la gente cayó en el terror. Todo comienza en un monasterio condenado y una epidemia letal. Para finales del siglo XIII, el códex ya era muy famoso y el monasterio que lo tenía decide venderlo a otra orden monástica para solventar los gastos. Tener aquel libro representaba honor, poder, prestigio y el libro pasa de los conocidos monjes negros a la secta de los monjes blancos, por lo que realiza su viaje a la República Checa, justo a las afueras de Praga. Los monjes blancos ponen el códex en un lugar de honor cerca de un cementerio, pero no por mucho tiempo ya que la tragedia ataca y el monasterio queda en bancarrota, por lo que se ordena que se devuelva la Biblia del Diablo a su lugar original. Poco después pega la peste bubónica, y más de 30,000 personas resultan muertas. Ahora esa iglesia es conocida como la fosa común más grande y se tienen esculturas de huesos humanos. La imagen del diablo, en su libro, se muestra como un personaje mitad hombre mitad monstruo con cuernos, con una espeluznante lengua roja bífida y con los brazos levantados, vestido de nardino a menudo utilizado como un símbolo de poder supremo. Aquellos que creyeron en la leyenda creen que este se llevó al autor del libro. Satanás se encuentra en una celda como si no estuviera suelto en el infierno, sino encerrado en una cámara de maldad. Otro de los detalles que se mencionan en el Código del Diablo, es que pudo haberlo escrito un aficionado y no un escritor de jerarquía, ya que, aunque el dibujo y el manuscrito son impresionantes, no son como los que nos ofrecen los grandes escribanos de la época, por lo que se sigue aumentando la creencia que fue obra de un solo autor. Pero ¿quién era y por qué puso al gigantesco demonio en él? ¿Qué mensaje pretendía mandar? Austria, 1565, el príncipe heredero a la corona Rodolfo II espera el horóscopo real del maestro adivino Miguel de Nostradama, mejor conocido como Nostradamus. Este famoso profeta francés elabora un complicado diagrama en el cual predice la muerte del padre de Rodolfo y el ascenso de este a la corona, para convertirse en el emperador del Sacro Imperio Romano. Desde que Rodolfo recibe estas predicciones empieza su obsesión por lo oculto.
Rodolfo codicia el códex, el monarca se congracia con los dueños del libro, les concede favores, la estrategia funciona y Rodolfo adquiere el códex Gigas y contrata a personas para que lo traduzcan pasajes y se envuelve en las páginas del libro incluyendo el dibujo del diablo. Rodolfo se queda con el códex, un gran logro para un gran líder, aunque su suerte estaba por empeorar, propenso a la melancolía desde pequeño, el emperador se vuelve antisocial, errático y paranoico, se mantiene encerrado en su castillo, el reino de Rodolfo se convierte en un desastre por lo que pierde a sus seguidores, su propia familia lo despoja del poder, después muere solo, sin ningún heredero para vengar su nombre. El reino de Rodolfo cae en manos enemigas, los ejércitos suecos roban el Codex Gigas y lo llevan a Suecia, donde aún se encuentra. Regresando de nuevo al Código del Diablo, un investigador recrea cuánto se habría tardado un solo autor en acabar el libro, primero calcula el tiempo por línea, por página y por el libro, se hace la letra exactamente igual a la del famoso manuscrito. El tiempo que tardó el experto en letras actual fue de 20 segundos por línea sin parar, una columna en 30 minutos, una página en 1 hora y concluir el manuscrito sin parar hubiese tomado cerca de 5 años, pero los monjes tenían muchas tareas y pocas horas para escribir, además de que al tiempo hay que agregar los detalles en las letras y el dibujo del diablo, por lo que se cree que mínimo debió tomar unos 20 años en escribirse. Por lo que debió ser una labor muy complicada. Otra de las cosas que se piensan acerca del Código del Diablo es que pudo hacerlo un monje que se intentaba hacer un exorcismo, ya que en la página 290 existen los conjuros para curar enfermedades peligrosas, para llevar a cabo el ritual el sacerdote se para enfrente del enfermo y hace la señal de la cruz, se atreve a llamar al mal por su nombre, llamando a los demonios por sus nombres en latín, ordena a la maldad para que salga de un cuerpo de Dios. En 1648, Praga. Después de la caída del reino de Rodolfo, las tropas invasoras de Suecia se llevan un valioso botín y con él, el Código del Diablo, los soldados guardan el libro en un gigantesco baúl y emprenden el regreso a Estocolmo, seguramente muchos no tenían idea del libro que viajaba con ellos y otros han escuchado que es una Biblia siniestra tocada por el mal y escrita por el mismo diablo. Los oficiales planean regalar el Codex Gigas a su peculiar monarca ya que era mujer, aunque hizo el juramento como hombre ya que era el deseo de su padre. Los soldados esperan que su reina esté satisfecha con la entrega de la Biblia del Diablo y ella ordena que se guarde en la biblioteca de su castillo y es incluido como el primero de los más valiosos manuscritos confiscados, pero no lo tendría por mucho tiempo ya que pasarían cosas raras. En menos de una década Cristina abdica el trono, hace una conversión radical al catolicismo y espera exiliarse en Roma, la mujer rey empaca sus más valiosas posesiones incluyendo sagradas Biblias, pero misteriosamente no se lleva el Codex Gigas. Menos de 50 años después el Codex pasa a destruirse por un catastrófico incendio en el castillo. En 1697, Estocolmo, viernes 7 de mayo. Dentro del castillo real yace el cuerpo del fallecido Carlos XI, sin ninguna advertencia el castillo explota en llamas, la familia real huye por el pánico y los trabajadores del castillo regresan para salvar lo que puedan, según la leyenda un sirviente toma el gigantesco Codex Gigas, corre y llega a la venta y avienta el libro al piso, y el libro sobrevive. Otro capítulo explosivo del libro. Los investigadores creen que es por eso que las letras tienen como sombras que parecen quemaduras, e igualmente dejaría la evidencia de tinta derretida, cubierta quemada, extremos rotos, pero las evidencias no se encuentran claramente en ningún lado, pero peculiarmente la sombra sigue un patrón regular ya que solo aparecen en las páginas cerca de Satanás. Se cree que para su elaboración se usaron más de 160 pieles de becerro en lugar de pergaminos, una forma de reciclaje medieval. Después de muchas investigaciones, pruebas de caligrafía y grafología se llegó a la conclusión de que el Codex Gigas, desde sus fórmulas de tinta idéntica, hasta su caligrafía autodidacta, hasta su controversial contenido, el Código del Diablo fue escrita por tan solo un autor. Es un logro casi inhumano, es un libro tan grande que una persona por sí sola no podría cargarlo, perfecto de principio a fin, el más grande manuscrito medieval jamás hecho completado a través de décadas y no existe más trabajos del mismo escritor. ¿Quién fue capaz de tal hazaña? ¿Y qué lo motivó a realizarla? Las investigaciones todavía siguen y seguirán mientras no se encuentre al autor de este maravilloso libro.
Los investigadores encontraron algo en el códex que cambió toda la leyenda del monje que iba a ser emparedado. La palabra inclusus se ha interpretado como emparedado vivo, pero su verdadero significado es más cercano a recluso, un monje solitario en una celda sola, intentándose alejar del mundo. Para el monje que concluyó con la Biblia del diablo, pudo haber sido una búsqueda de la iluminación, la oportunidad de crear un trabajo de una vida, un escritor motivado por honor y no por el mal, y ahí quizá esté su redención final opuesta al mal, un dibujo del reino del cielo. Plasmó el enfrentamiento del bien y el mal en todas las páginas del Codex Gigas. Quizá nunca se conozca el autor y la razón, pero el monje pudo pedir que lo encierren, realizar el trabajo de una vida, incluir a la Biblia y todo conocimiento humano, y glorificar a su monasterio por toda la eternidad. El Código del Diablo. Espero les haya gustado, no olvides suscribirte.